Hello, this is Jesse from the future sharing a brief message from our sponsor, Anchor by Spotify. If you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast, with everything you need all in one place. Let me explain. Anchor has tools that allows you to record and edit your podcast right from your computer or phone. When hosting on Anchor, you can distribute your podcast on listening platforms like Spotify, Apple Podcasts, and more. It's everything you need all in one place. And best of all, Anchor is totally free. You don't even have to pay for stuff. That's the best part about things that are free. Download the Anchor app or go to anchor.fm to get started. And now, back to the show. Hola Disconnected Family, les habla Ángel. Antes de comenzar el podcast, queremos pedirte que compartas el programa en redes sociales e invita amigos y familiares a escuchar. No olvides habilitar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un episodio y califícanos con 5 estrellas donde sea que nos estés escuchando en este momento para que este increíble programa continúe. Te agradecemos y apreciamos mucho. Disfruta el show. May not be suitable for younger listeners. Listener discretion is advised. Hola y bienvenidos otra vez a otro episodio de The Disconnected Podcast con Ángel y Jesse. Yo soy Ángel. Y yo soy Jesse. ¿Y cómo estás hoy? Bien, qué gustazo estar de nuevo aquí otra vez, ¿no? Con Ya sé. todo este público tan hermoso. Todo el público Sí. está aquí en este cuarto. Tengo mucho calor. Sí, oye, no sé, como que ya me siento acostumbrado a hacer el show cada semana, ¿tú no? Sí, Si dejamos ya, de ya. hacerlo ahora, yo creo que, no sé, como que lo extrañaría. me sentiría perdida. Sí, sí, ya es parte de nuestra rutina de cada semana. Sí, es mi parte de mi personalidad. O sea, soy Jessie, bueno, tengo 22 años y tengo un podcast. Sí. Es lo único interesante. Es lo único interesante de mi vida. Sí, Sí, pero ya siento como que ya es como que si no lo hacemos, es como que algo falta en la Ujú. semana, ¿no? ya sé, ¿verdad? Sí. Bueno, pues esta noche hablaremos de uno de los misterios que han desconcertado la mente humana desde el origen de la humanidad. Este es el concepto de la reencarnación, que significa tomar la carne de nuevo. Ujú. Sí. ¿Tú crees en la reencarnación? Y yo... La reencarnación del alma. sí, ¿Sí? creo que sí, pero Yo también creo que hay algo más allá de la muerte. sí. Que Y a no- lo mejor por accidente te volviste a formar para nacer. Por accidente. Sí. Pues, aunque es un tema muy polémico y difícil de explicar, lo cierto es que muchas personas presentan comportamientos y sensaciones que indican que ya han tenido experiencias en vidas anteriores. Así que si crees en la reencarnación y quieres saber si tu alma ha reencarnado más de una vez y las señales evidentes de que has estado en la Tierra más tiempo de lo que pensabas, sigue escuchando porque tal vez te llevarás una sorpresa. Y también si crees que tú has sido reencarnado en esta vida, Ujú. mándanos un email. Sí, Cuéntanos. thedisconnectedpod@gmail.com. Ajá. Y cuéntanos tu historia, como que, ¿por qué piensas o cómo estás tan seguro que tú estás reencarnado? ¿Que tuviste una vida pasada o tal vez algo en tu vida que tú piensas como que... Esto ya lo viví. O me acuerdo de otras experiencias que Sí. tuve, pero no en este cuerpo. ¿O has ido a algún lugar y o que visitaste hace poco o hace tiempo y te acuerdas que ya has estado ahí, pero no sabes cómo o cuándo fuiste o cuándo lo visitaste, pero tienes un recuerdo muy vago así en tu mente de que, oye, yo siento que ya he estado aquí? ¿Déjà vu? ¿Un déjà vu? ¿Crees que el déjà vu nada ¿El más déjà es...? vu es una reencarnación, tal vez? Ajá. No sé. Es muy interesante. Antes de entrar al tema de la reencarnación, hay que primero entender un poco acerca de nuestra alma.
qué es, cómo funciona y qué clase de alma podrías tener. No sé. Tal vez sea mucha información para absorber de un solo golpe, así que trataré de ir un poquito lento para que esté todo claro. Ok. Así que pongan mucha atención todos, que tal vez después de escuchar este episodio comprendan y tal vez vean de manera distinta la vida o hasta tu persona. Tal Tomen vez notas. te entiendas un poquito más de cómo eres. Ujú. Como ya sabemos, todos tenemos alma, ¿correcto? Sí, yo no. Yo perdí la mía. Algunos las tenemos muy presente y otros en apariencia parecen carecer de ella. Se nos ha enseñado que el alma es eso que sale de nosotros al morir y según hayamos sido buenos o malos, iremos al infierno o al cielo. Ujú. Nadie nos enseña en realidad qué es el alma o qué uso tiene. Nadie nos dice qué función cumple mientras vivimos y cuál cuando morimos. ¿Qué parte de nosotros es el alma y qué importancia tiene? Para mí esto es una búsqueda que todos tenemos que emprender y de nada sirve si no te molestas en hallar esa parte de ti que desconoces. Y mucha gente no cree que tenemos alma. Cree que solo somos el cuerpo y biología Somos uno, y ciencia. carne y hueso. Ajá. Y ya. Y ya mueres. Materia. Y ahí ya. quedas. Y te vuelves parte de la tierra. Si te mueres, exactamente, te vuelves parte de la tierra. Es muy importante conocerse y más aún encontrar esa esencia vital que se encuentra en todos nosotros. Ahora, déjame preguntarte, escuchante, y tú, Jessie, claro. Gracias. ¿Qué clase de alma tienes y de dónde viene? No sé. No estoy segura cuál es la respuesta correcta. Esa sería una muy buena pregunta para iniciar tu propia búsqueda personal. Ajá. Existe un solo tipo de alma, ya que todas vienen de un mismo sitio, independientemente de raza, planeta o densidad. Todos somos en esencia lo mismo y esta es transformada según el ambiente en el que habites y el huésped o la persona que lo ocupe. Los cuerpos físicos son solo como herramientas con lo que nos ayudan a interactuar con el entorno. Son así como, por así decirlo, el cascarón, el hardware o las partes físicas de una computadora, por así decirlo, ¿no? Ok, ya entendí. Así sí te entiendo. Ajá, sí, de computadora, De computadora. términos de computadora. Y el alma en este caso sería el software, el programa interno de la computadora. La programación. La programación. Entonces, el uno sin el otro no son capaces de vivir. No. Y a nosotros nos pasa algo parecido. El alma sin cuerpo no puede experimentar en este mundo y el cuerpo sin alma no es más que carne y huesos. Exactamente. Ahora, ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma? ¿Qué es el alma? No estudié. No, son solo así como que... Ya sé, que es para continuar la conversación, Sí. pero Bueno, no estudié. te voy a explicar un poquito gracias. de lo que es el alma, Ok. para que aprendas algo. Sí, gracias. Pues mira, sabemos por tanto que el alma es esa chispa que enciende la máquina y la mantiene despierta, nuestro cuerpo. Es nuestra verdadera persona manifestándose a través de ese hardware que es el cuerpo. Esto es solo la teoría. Sabemos que el alma se mantiene siempre viva, que es el cuerpo el que se desgasta y se marchita, pero nuestra pequeña chispa sigue ahí después de este viaje. Las almas que habitan la Tierra se dividen en 3 grupos básicos: los nómadas, las almas viejas y las almas jóvenes. Ok. Lo más seguro es que hay más clases de almas abundando en todo el mundo o en la galaxia, así, ¿no? Pero estas son los grandes grupos, Sí. los mayoritarios, y vamos a descubrirlos juntos. Por ejemplo, las nómadas son almas que encarnan en la Tierra con un propósito concreto. No acumulan karma, nacen sin velo del olvido o lo pierden a lo largo de sus vidas y tienen capacidades despiertas de que el humano medio no posee, al menos de forma consciente. Estas almas nómadas, una vez que concluyen su misión en la vida, vuelven a su lugar de origen y no vuelven a encarnar en este planeta. Las almas viejas, por el contrario, son almas que han estado atrapadas en la rueda de la reencarnación durante cientos, quizás miles de años. Estas son las almas viejas. Ok. Son almas que están en fase de concluir su experiencia en este mundo físico y están viviendo una de sus últimas reencarnaciones.
Son almas que han pasado por todos los estados posibles de experiencia y solo les queda por pulir pequeños detalles para concluir su viaje. Esas son las almas viejas, Sí. que han estado, por ejemplo, muchos años reencarnando y reencarnando y reencarnando. Entonces, esas son las almas viejas. Las que ya van a terminar Su ciclo, Ujú. su misión, ya cumplieron su misión y ya están ¿Qué a punto. misión? Exacto. ¿Quién sabe? Ahora, las almas nuevas o las almas jóvenes son el grupo más amplio y está compuesto por aquellas almas que no han encarnado demasiadas veces y aún tienen que vivir muchos tipos de experiencia. Algunas de ellas extremas, por ejemplo, de ser rico a pobre, de castigador a víctima o del amor al odio. Entonces, la única diferencia entre viejas y jóvenes es la experiencia que llevan acumulada. Una apenas está empezando su ciclo y la otra ya lo está terminando. Exactamente. ¿Ok? Ahora, ¿cómo saber a qué grupo perteneces? Voy a describir brevemente las características generales y los grandes rasgos de cada grupo. Ok. Puede que te sientas identificado o no. Quizá alguien que conoces te cuadre más. El caso es que somos 7,000 millones de almas. Por lo tanto, es fácil que no te sientas identificado en ningún grupo. O quizás tengas un poco de cada cada uno. Mientras me estás escuchando y también el escuchante, ponte a pensar cómo son ustedes. Obviamente ustedes se conocen muy bien y pues se pueden identificar de los grupos que les voy a describir en un momento y ya pues cuando acabe me platicas cuál piensas que tú eres. ¿Tú ya sabes cuál piensas que tú eres? Sí, tengo un poquito de uno y del otro. Ok. Pero entonces pon atención y también ustedes escuchantes y pues, no sé, después ahí nos mandan un email o ustedes nomás ahí platíquenlo. Se queden con eso. Se queden, sí, y puedan aprender algo de ustedes mismos que tal vez no sabían, ¿no? Y no es ni mejor ni peor pertenecer a uno de estos grupos, sí, o sea, no pasa todos nada. tienen su Todos son su diferentes, rol. todos tienen su rol. También tenerlo un poco más claro te ayudará a conocerte un poco más e ir puliéndote para no caer repetidas veces en esos pequeños dramas con lo que nos topamos habitualmente, ya que sean en el trabajo, en la escuela o en tu hogar. No, yo me quiero seguir peleando con la gente. Soy feliz. Soy feliz peleándome con todos. Ok, mira, pues vamos a empezar con las almas nómadas. Ok. Estos son seres que no se adaptan fácilmente aquí. Por lo tanto, desde niños es fácil que digan que sus padres no son sus padres, que este no es su mundo o que vienen de X galaxia, por ejemplo. Ok. O sea, son almas sin lugar, por así decirlo. Nómadas. Nómadas. Ujú. Son seres muy despiertos e inteligentes y no se sienten a gusto en todos los ambientes y rápidamente son etiquetados como los raros. Ah, ok. Ok, estás empezando a... Estoy empezando a reconocer algo. A gente, o así, o a ti, o a gente, o sea, es como que Ajá. luego te llega una persona o personas que dices, ah, ok, ¿no? Sí. Ok, pues mira, pues ellos desde niños no encajan con sus compañeros y normalmente son mal diagnosticados con síndromes y por desgracia son medicados. Ujú. Se sienten muy atraídos por todo lo alternativo, tanto en ciencia como en medicina, son altamente avanzados y les atrae mucho el arte y todo lo que tenga que ver con el pensamiento. Tienen facilidad para manejar las energías y contactar con las conciencias superiores. Finalmente son conscientes de que una vez finalicen su tarea, no volverán. Por ello, muchos no forman familias ni tienen descendencia, porque se sienten como que... Como que no hay punto de seguir mi linaje aquí, Ajá, si no voy a regresar. exacto. Ajá. Muchos de ellos son también etiquetados como inquietos por sus capacidades y su falta de velo, pero la gran mayoría de ellos prefieren pasar desapercibidos y vivir en el total anonimato, y centrados y conscientes del papel que deben desempeñar. Entonces son almas, no sé, como tal vez perdidas, se podría decir. Como muy románticas. Como muy... como mucho que se Sí. llevan por pasión, se podría Exacto, decir. sí, y como que sienten que nadie los entiende. Son almas que se sienten tal vez inseguros o piensan que son muy avanzados, muy inteligentes para los demás. Y Pues yo creo que es más
sí es muy diferente ser una alma que no regresa. Ujú. Entonces nunca sientes que tienes un lugar aquí. En el mundo. Como que no este encajas. nada más es un viaje pasajero. Ajá. Entonces Exacto. no vas a regresar, no ocupas hacer todo lo que una alma que sí regresa tiene Ujú. que hacer. Correcto. Muy bien. Ahora, las almas viejas son seres altamente equilibrados en una perpetua búsqueda de conocimiento. Tienen grandes capacidades para la expresión artística, las letras y la música. Son muy sensibles y reservados. Las nuevas. Esas son las almas viejas. O viejas, Sí. ok. Son muy sociales y gozan de una conversación rica, pero no son muy dados a estrechar lazos afectivos. Suelen ser muy independientes y poco dados a ambientes familiares o sociales. Son más Reservados. En su interior guardan una especie de necesidad imperiosa por saber quiénes son. Y son muy espirituales, pero a su vez rechazan cualquier religión. Mm, No se sienten a gusto en ninguna ideología concreta, entienden perfectamente el funcionamiento de la sociedad en que viven y pasan de puntillas por ella. ok. Les gusta pasar desapercibidos y desempeñarán tareas que no requieren una implicación excesiva y les permite continuar su eterna búsqueda. En algún momento de su vida toman conciencia y se despierta en ellos la necesidad de la autobúsqueda. Son altamente autodidactas, o sea que les gusta aprender ellos mismos, que nadie les enseñe, que ellos mismos aprenden Ok. por sí solos. Sí. O sea, es como que no aceptan que alguien sepa más que ellos. Ellos quieren siem- saber todo. Ellos siempre quieren saber todo, así, ajá, exacto. Ellos enseñarse, ellos solitos tener sabiduría. Sí. Son muy disciplinados y rechazan cualquier dogma o creencia religiosa. Ujú. También son muy inteligentes y de ellos surgirán grandes pensamientos filosóficos. Suelen evitar los enfrentamientos y no son nada competitivos. Ahora vamos a las almas jóvenes. Ok. Estas almas jóvenes suelen ser altamente extremas y sus vidas son un auténtico torbellino de experiencias. Suelen ser muy egocéntricos y muy competitivos. Se toman su existencia como si fuera la última. Están altamente programados y dogmatizados. Pueden ser muy religiosos pero nada espirituales. Tienen una ideología concreta y llevada al extremo. Ellos gozan con actividades que requieren un esfuerzo físico y deportes de todo tipo. Están muy apegados a esquemas familiares o sociales. No saben estar solos. Ok, entonces Son más ellos más activos, más más activos, extremos, más quieren más estar más atrevidos. con otra gente. Son más atrevidos, ajá. Son muy extremistas y pasan fácilmente del amor al odio. Ok. No eluden los enfrentamientos directos y suelen repetir frecuentemente los mismos errores. Ok. Sí. Las almas jóvenes disfrutarán desempeñando cualquier tipo de función que esté altamente jerarquizada. Son muy materialistas y valoran al resto por lo que poseen. Entonces, depende de lo que tú tengas, es ajá, lo que si eres rico eres una persona muy valiosa y si eres Ujú. pobre no vales nada. Son muy materialistas. Sí. Su búsqueda de conocimientos o de sí mismos es casi nula. Se sienten seguros en su zona de confort y no sentirán necesidad de ampliar horizontes a nivel mental o de pensamiento. Son poco sensibles, entienden el amor o a la amistad como una posesión más. Procurarán ser siempre el centro de atención y no limitarán sus recursos para lograrlo. Es decir, que harán lo imposible para tener esa atención que tanto desean. Esos como que los alimentan. Sí. Y si te ves reflejado en alguno de estos grupos, que bueno, ahora deberías emprender la aventura del autoconocimiento. Ya sabes que tu paso por esta realidad es solo un montón de experiencias, así se aprende. Trata de vivirlas sin acarrear demasiadas consecuencias kármicas y evita caer en tus propias trampas. Solo disfruta el viaje y vive el momento. Sí, exactamente. Y no caigas en los dramas que te proponga la vida y supéralos de la mejor forma posible, porque solo vivimos una vez. Bueno, en teoría. En teoría, solo vivimos una vez. Exacto. Entonces, el objetivo común es el conocimiento. Acumula experiencias, aprende de ellas, vas a caer. Sí. Levántate, fluye, vive y finaliza con éxito tu experiencia de vida. Exactamente. Y ahora, ¿tú cuál piensas que eres?
Creo que me identifiqué más con el nómada. ¿El nómada? Sí. ¿Quieres más como reservadito? Más reservado, no es noticia que yo no tengo muchos amigos. Ajá, Entonces nunca encajo. Cuando voy a un lugar nunca sé cómo encajar bien con la gente. ok. Entonces siempre me siento como que estoy sentada en la orilla, como que a ver cuándo se acaba este evento para irme a mi casa. y mejor ver algo en la tele y pasarme Ok. tiempo con mi perro. Ok, sí, entonces eres más reservada. Sí, más reservada. Ok, yo me considero poquito de la alma vieja y alma nueva, Ok. porque sí soy social. Bueno, sí Sabes ser social, sé pero ajá. no es como que sales cada fin de semana, te Ajá, encanta. no, sé cómo empezar una conversación. Ajá, yo sé, no. sé cómo llevar una conversación, cómo mantener una conversación para que no te aburras o no nos aburramos y siempre tiene que haber algo que hablar. Ujú. Haz de cuenta, te estoy hablando ahorita, pero mi cerebro ya está como que Pensando en lo que voy a decir pensando en lo después. que voy a decir después y hay veces hasta gente que cuando estoy platicando con ella se me queda viendo así como que, ¿de qué estás hablando? Sí, ¿cómo llegamos aquí? Ajá, pero haz de cuenta yo empiezo platicando de algo Y y terminas en otra parte. acabamos platicando de algo súper diferente y es como que, Ajá. y luego ya, oye, ¿y cómo acabamos en esta plática, en esta conversación? Y sí, o sea, sí se me hace fácil conversar, Sí. pero no soy muy social de que voy a ir a salir, voy a socializar Me con invitaron a amigos. una fiesta Ajá, y... no soy tanto de eso. Sí. Tampoco soy de como de reuniones familiares, así tanto, pero, Ajá. o sea, sí puedo estar pues con la familia y todo, pero no soy tanto así. Pero si me hablas conmigo y así podemos tener una conversación bien y hablar así de lo que sea, de un perro, te puedes decir, oh, pues mira, mi perro favorito es el Doberman, porque aunque son los perros muy peligrosos y han tenido o se ven muy como que malditos. Te puedo sacar Es un choro. Aunque no sé nada de eso, De pero... los perros, pero sí, ahí voy a estar platicando de ellos. no sé nada de eso, pero como te lo voy a decir, me vas a creer. Sí, yo puedo tener una conversación con alguien y si ya no tengo nada que decir, ya no hablo. Y nomás se quedan así como que... Además se quedan como que, pues no estábamos platicando y yo, sí, pero ya no quiero platicar. Bye. Bye, ya me voy. Voy a mi casa. Sí, ok, pues... Sí, entonces yo tengo un poquito del alma vieja y del alma A lo nueva. mejor estás en Entre alma media, como que ya como- estás madurando. los dos. Ándale. Y yo, pues, yo ya no voy a regresar. No, No. quiero regresar, no quiero hacer esto otra vez. Ay, no, ya no. No, ya me Sí. cansé. Yo al parecer ya lo he hecho varias veces, entonces de la reencarnación. Sí, ¿No? Porque soy como que vieja y como que nueva, entonces estoy en medio. estás en medio. Sí. Bueno, pues ahora que has aprendido un poco de ti y entendemos con claridad lo que es el alma y cómo funciona, ¿estás listo para el próximo paso? La reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? Cuando vuelves a encarnar. Correcto. Sí. Muy bien. 10. 10. Pues mira, la reencarnación, también conocida como transmigración o metempsicosis, Uy, sí, son sí, términos científicos. exacto. Es la creencia de que la esencia individual de las personas, es decir, su alma o energía, adopta un cuerpo físico varias veces después de la muerte, con el fin de aprender en diversas vidas las lecciones que proporciona la existencia terrenal, hasta alcanzar un estado de conciencia más alto, o sea, la iluminación. Nirvana. Nirvana. En Sí. otras palabras, se dice que el propósito principal de la reencarnación es de que nuestras almas regresen al plano material, al mundo, para aprender diferentes lecciones, mismas que le otorgarán una forma de liberación, Ok. que es Nirvana. Nirvana. Es muy... creencias Mm. muy budistas. Y no es la banda. No, no la banda, o sea, son De- creencias muy... De ahí viene el Ajá. nombre de la banda. La banda, sí. Liberación. Varias religiones creen en la reencarnación. Por ejemplo, el budismo Ujú. descarta la existencia de un alma individual y eterna. Más bien explica que el ser humano es el canal por el que fluye energía ininterrumpida de fuerzas, entre comillas, acumuladas durante vidas anteriores. O sea, ellos tienen la creencia que un alma viaja y reencarna cada vez con un nuevo cuerpo, que solo somos un huésped
en el que ésta habita. Sí. Y pues morimos, pasa a otro, y pasa a otro, y a otro, y a otro. Y hasta que llega Ujú. a A Nirvana. Nirvana. Y, sí, y esa energía de que deja de cada cuerpo o experiencia la transfiere al nuevo ser. Ujú. ¿Hasta ahorita estamos bien? Sí, yo sí te entiendo. Ok. No sé si otra gente entienda. Escuchante, si no estás entendiendo esto, trato de ser lo más claro posible, pero Pero es que te estás medio... están un poquito enredoso todo esto, pero si no lo entendiste una parte, regrésate 30 segundos. Ahí mira, abajo en tu pantalla, en tu celular, está de regreso 30 segundos. O 15 segundos creo O que. 15 segundos. O en YouTube, no, pon el cursor, regresa, que ya estamos en YouTube, por cierto. Sí, claro. Sí. Bueno, Bueno, y si no lo entiendes, escúchalo como 10 veces. No te preocupes, nosotros no nos va a molestar. sí, no, repítelo unas 20 veces. Sí, ¿Ok? mejor. Por favor. Ahora aquí es donde entra la ley del karma. Tal vez ya hayan escuchado todos ustedes del karma. Si obras mal, te irá mal eventualmente. Sí. O si obras bien, cosas buenas vendrán. El universo o la vida se cobra de tus actos. Entonces, la ley del karma, cual consiste en que la persona que fallece regresará a la vida terrenal en un estado agradable o desagradable, según las acciones que haya cometido en su vida pasada. El alma de quien tenga un buen karma transmigra, encarnándose en un ser superior. Quien tenga un mal karma se encarnará como un ser inferior, ya sea, por ejemplo, una serpiente o una cucaracha. Y si tienes buen karma, reencarnarás en un águila, Sí. en un león, ¿me entiendes? En la mitología de la religión brahmánica, es una religión hindú, el momento de la muerte del cuerpo, el alma o parte esencial abandona el cuerpo y es arrastrada por los Yamadutas, que son los mensajeros sirvientes del dios Yama. Ok. Él es el encargado de juzgar el karma de todas las almas del universo. Los creyentes del Jainismo, otra religión hindú, dicen que las almas van recogiendo los frutos de sus buenas o malas acciones a través de sus sucesivas vidas. Cuando un jainista acumula suficiente buen karma, la pureza de su alma puede hacer que se reencarne en una deva o una entidad semidivina. Un ángel. También. En un ángel, Ujú. en una entidad celestial. Pura, inocente. Inocente, exacto. Dentro del budismo, la creencia principal afirma que la reencarnación es el cambio en el transcurso de una misma vida. Es la evolución del yo. No hay reencarnación luego de la muerte física, sino que en el transcurso de una misma vida es posible ir muriendo y renaciendo cada vez. Ok. Aunque la memoria humana no puede recordar todos los aspectos de sus vidas pasadas, hay una memoria del alma que podría destellar cada cierto tiempo para tratar de guiarnos y recordar lo que hemos vivido en momentos diferentes. Sí. Con base en ello, las dudas al respecto que han ido incrementándose con el paso del tiempo, por lo que este tema continúa siendo objeto de curiosidad en la población, sin importar en qué parte del mundo te encuentres. De acuerdo con el budismo, no existe un alma individual y eterna. La humanidad es tan solo un flujo de energía interrumpida de fuerzas acumuladas en existencias anteriores, por lo que se dice que las personas podrían renacer en un estado tan agradable como desagradable, de acuerdo con las acciones realizadas en el plano terrenal. Lógicamente hay otras creencias que se oponen completamente a creer que nuestra alma va trascendiendo de vidas en vidas. Por ejemplo, en el cristianismo se rechaza la reencarnación al considerarla una doctrina contraria a la Biblia. Sí, o sea, naces, tu alma ya fue escogida, te ponen en tu cuerpo y mueres y tu alma se va o al cielo o al infierno. Ajá. Ellos son más creyentes de la resurrección, ¿no? La resurrección eventualmente, Ajá. pero no todavía. Sí, entonces esa es la única religión que no cree en la reencarnación. Ok, que nada más es un alma Un alma, y eres esa alma. tu alma es única a ti, te Ajá. mueres y ya se va al cielo Un alma, un cuerpo y ya. y ya, se muere y todos se mueren. Ajá. Ajá. Todos se mueren. Ahora,
La primera vez que aparece la idea de la reencarnación es en la India, en el siglo VII a.C. Aquellos hombres primitivos, muy ligados aún a la mentalidad agrícola, veían que todas las cosas en la naturaleza, luego de cumplir su ciclo, retornaban. Sí. Así el sol salía por la mañana, se ponía en la tarde y luego volvía a salir. Ajá. Todo tenía un ciclo. Todos tenían un ciclo. Una planta Ujú, se muere. Sí, correcto. Perdón, te interrumpí, pero No, creo no, que es no, lo no. que ibas a decir, ¿no? Iba a decir Se eso. caen sus semillas y Ujú. vuelven a ser. Sí, o también la luna decrecía, se bajaba, Ujú. pero regresaba siempre a su plena redondez. Sí, o sea, todas las cosas en la naturaleza tenían un ciclo, Un ciclo, un motivo. un motivo. Las estrellas repetían las mismas fases y etapas del año. Entonces, desde el siglo VII, la India empezaron a ver como que todo era repetitivo, era un ciclo. Ajá. También las estaciones del verano y el invierno se iban y volvían puntualmente. Los campos, las flores, las inundaciones, todo tenía un movimiento circular de eterno retorno. Ujú. La vida entera parecía hecha de ciclos que se repetían eternamente. Esta constatación llevó a pensar que también el hombre, al morir, debía volver otra vez a la tierra. Pero como veían que el cuerpo del difunto se descomponía, imaginaron que era el alma la que volvía a tomar un nuevo cuerpo para seguir viviendo. Cuando apareció el budismo en la India, en el siglo V después de Cristo, adoptó la creencia en la reencarnación y por él se extendió en China, en Japón, en el Tíbet y más tarde en Grecia y en Roma. Y así penetró también en otras religiones que la asumieron entre los elementos básicos de su fe. Ahora, quienes creen en la reencarnación piensan que esta ofrece ventajas. En primer lugar, nos concede una segunda o tercera o cuarta oportunidad. O Ujú. infinita. Correcto, porque sigue reencarnando. Ajá. Sería injusto arriesgar todo nuestro futuro de una sola vez. Además, angustiaría tener que conformarnos con una sola existencia. A veces mayormente triste y dolorosa. Sí, eso sí. La reencarnación, en cambio, permite empezar de nuevo. Por otra parte, el tiempo de una sola vida humana no es suficiente para lograr la perfección necesaria. Esto exige un largo aprendizaje que se va adquiriendo poco a poco. Ujú. Que es muy, muy poco tiempo el que está una persona en este mundo. Y también dependiendo a qué edad fallece la persona. Correcto. Sí, hay veces que falleces muy temprano, muy temprana Muy edad. joven Un y no bebé. tuviste... O sí, o un bebé y no tuviste tiempo para... El aprendizaje El o para aprendizaje. aprender de la vida. Ujú. Ujú. Ni los mejores hombres se encuentran al momento de morir en estado de perfección. La reencarnación, en cambio, permite alcanzar esa perfección en otros cuerpos. Finalmente, la reencarnación ayuda a explicar ciertos hechos incomprensibles, como por ejemplo que algunas personas sean más inteligentes que otra, que el dolor esté tan desigualmente repartido entre los hombres, las simpatías o antipatías entre las personas, que algunos matrimonios sean desdichados o la muerte precoz de los niños. Todo esto se entiende mejor si ellos están pagando deudas o cosechando méritos de vidas anteriores. Ujú, Entonces, exactamente. Me imagino que ha de haber ocasiones donde lamentablemente un bebé o un niño mueren en muy temprana edad, Ujú. pero tal vez su alma es vieja. Tal vez lo que vivieron fue lo que tenía que vivir su alma. Sí, esa era la... Eran como dije anteriormente, en las almas viejas pues ya están a punto de cumplir su siglo y solo quedan unos pequeños detalles para pulir para poder trascender. Era lo que necesitaba vivir en esa versión Ujú, de su vida. correcto. Y pues por eso lamentablemente hay veces que pasa eso, Ujú. en teoría. En teoría. Sí. Así que si crees en la reencarnación y quieres saber si tu alma ha reencarnado más de una vez, ¿quieres saber? Mm, sí, Pues creo aquí- que sí. Pues aquí te voy a decir las señales evidentes de que has estado en la Tierra más tiempo de lo que pensabas. Ok. ¿Ok? Por ejemplo, ¿has tenido sueños recurrentes? O sea, que recuerdas que los sueños son el inconsciente hablando, ¿correcto? Sí. Si tienes sueños raros que se repiten una y otra vez, con personas o lugares que parecen lejanos,
o incluso si te mueres en el sueño, todo esto podría ser una de las señales de que estás recordando tu vida anterior. Sí. ¿No te ha pasado? No. A mí tampoco. nunca he tenido un sueño que tengo una y otra vez. Ok. Tal vez eres una persona intuitiva. Las almas viejas tienen la sabiduría y sensibilidad para detectar cosas antes que los demás. Si tu alma ha reencarnado más de una vez, es posible que puedas tener conexiones con otras dimensiones y mundos. ¿Como un sexto sentido? Ujú, correcto. Ok. Tal vez están la gente que nos está escuchando, tal vez está poniendo a pensar y tal vez son muy intuitivas, tal vez han tenido sueños recurrentes que tal vez si mueres en el sueño, pues, esa es una señal de que estás recordando tu vida anterior. Sí. O cómo moriste en Ay, tu vida imagínate anterior. acordarte de cómo moriste Pero en tu vida anterior. pero no sabes, porque no te acuerdas. Exactamente, no. Sí, es... La gente cuando, según, reencarna, no es porque sabe que está volviendo a nacer. Ujú, correcto. Ahora, otra señal es de que eres muy empático con otros seres. Según el principio de las 7 vidas del budismo, un humano tiene el derecho a reencarnar 7 veces para actuar de la manera correcta. En estas vidas no siempre será un humano, ya que su alma puede regresar en el cuerpo de un animal para aprender los principios básicos de la vida. Por eso Ok. las personas que son muy empáticas es muy probable que hayan vivido varias vidas anteriores y por eso respetan y valoran a los otros seres sintientes. Ok, entonces, porque saben sus experiencias y las han vivido, Ujú, pueden empatizar con ellas. correcto. Ahora, un déjà vu frecuente. Ok, Todos tenemos déjà vu. un déjà vu Ajá, en cualquier momento de tu vida. ajá, exactamente. Te quedas como que yo estuve aquí. Sí, esa sensación ocasional de haber pasado por esa situación anteriormente o cuando sientes que has estado en ese lugar aunque en realidad nunca antes lo hubieras conocido. Sí, Sin embargo, a las personas cuyas almas han reencarnado les ocurre de manera más frecuente y más fuerte, pues pueden visitar una ciudad o un país desconocido y saber exactamente dónde están las cosas. Por ejemplo, sientes mucha curiosidad o te identificas con ciertas culturas de siglos pasados. sí. Sentirse atraído por culturas antiguas como la egipcia o la griega, quizá sean residuos de alguna vida pasada. Es decir, podría ser porque estuviste en esa época y lugar de la historia y tu alma aún lo recuerda. Pues hay mucha gente que ve otros siglos de cómo vivía la gente. Dice, oh, yo debería de haber nacido en ese tiempo. Ujú, Pero como sabes que no naciste en ese tiempo y nada más estás volviendo a vivir. a vivir. Es lo que recuerda tu alma. Es lo que recuerda tu alma. Es lo que extraña tu alma. Por eso el alma se le reconoce como el software. Ándale. La programación La- repetida, la nada más pro- en diferente... Es la programación de tu computadora. Ajá, nada más la instalaron en otras. Correcto. Pasaron el USB. Ándale, exacto. Otra señal sería la precognición. A esta también se le conoce como vista futura o segunda vista. Y es la capacidad de saber cosas sobre eventos futuros que generalmente no podrías conocer. Este conocimiento puede llevar a través de sensaciones físicas o sueños. Según algunas creencias, esto indica la maduración de la energía del alma. Ok, como una visión, ¿no? Sí, o sea que tienes esa percepción de un evento antes de que ocurra, comúnmente por poderes extrasensoriales. O sea, como que es como habías dicho, como un sexto sentido otra vez. Sí, como un sexto sentido Como de que Ajá. hay mucha gente que sí tiene sueños y dice esto va a pasar y Ujú. sí les pasa. Correcto, sí. Entonces es como eso, ¿no? Ujú. Ahora, la retrocognición, Ok. este es lo opuesto de precognición. Que estás recordando cosas antes. Ajá, significa que sabes cosas del pasado que generalmente no tendrías por qué saber o que no es información disponible para todos, por lo que puede llegar a ser difícil de probar y muchos no te crean. Sí, van a pensar que estás loco. Sí, y esta es otra señal clara de reencarnación. Ahora, sentir la soledad es la próxima señal. A veces necesitas tiempo y espacio para estar contigo mismo. Te gusta perderte en la naturaleza y desconectarte
algunos días para sentir la soledad, como para sanar tu mente y tu alma lejos de la tecnología y el ritmo acelerado del mundo en el que vivimos. Te gusta sentir la soledad, te gusta estar solo. Ok. Es una señal clara de reencarnación. La próxima es miedos persistentes o inexplicables. Si tienes miedos extraños a los que no les encuentras una explicación, es posible que estén relacionados con cómo terminaste en tus vidas pasadas. Si puedes recordar lugares de tu vida pasada o te parece en sueños, no hay razón para pensar en los temores de vidas anteriores. Medita sobre tus miedos y enfréntalos. Como yo con el que le tengo mucho miedo a las abejas, a lo mejor morí. Tal vez en tu vida pasada eras alérgica a las abejas y te picó una y te Ujú. moriste. Ya sé. ¡Ah! ¿Crees? Muy probable. O nada más fue algo de mi niñez que me traumó. Que me cayó una abeja en mi brazo, en mi vestido, creo. Y me espantó. O tal vez O tal vez. moriste en tu vida pasada con un piquete de abeja. Eras alérgica, te moriste, reencarnaste. Y es que eso pasa en ocasiones. Sí. Mueres, pero ya por la piquete de abeja, por ejemplo, y naces otra vez, te pasa lo mismo, pero Y te recuerda eso. en esta ocasión no moriste. Y te recordó a la vida pasada. Exactamente. Eso es muy bueno, es muy, muy interesante. Muy interesante. Sí. Ahora, otro es recuerdos extraños. Hay muchos casos de niños que tienen recuerdos fuera de lugar, que con el tiempo demuestran ser extremadamente detallados. Ujú. Aunque podría tratarse de fantasías o de incongruencias en la capacidad de recordar, hay evidencia de que podrían revelar conexiones con vidas pasadas. Si te has identificado con algunas de estas señales, entonces déjame decirte que tu alma ya ha vivido en otros cuerpos antes de haber llegado al tuyo. ¿No es impresionante todo esto? Sí. Yo no sé qué decir, por eso nada más me quedo viendo así como que con la boca abierta. La baba corriendo. Como Sí, que, ya sé. ¿qué? Recuerda que solo porque crees en que haya una posibilidad, que haya algo más después de la muerte, no significa que estés loco o loca. Significa que tienes la mente abierta, como nosotros. Ujú. Que Y- hay... Que a lo mejor sí. Y Ujú. o a lo mejor no. Pero Y no sabemos. nunca no hay que cerrar esas puertas, porque uno nunca sabe hasta que uno Hasta que muere. muere. Pero pues ni modo de regresar. Y, hey, Simón, es verdad. Entonces, eso es muy bueno, que tengamos la mente abierta, Sí. porque nos da la oportunidad de aprender cosas y de tener siempre como vivir la vida, como que Como que fluir con la vida en vez de estar en tu atorado en tu en burbuja. tu burbuja, en tu cajita y encerrado. No, Sí. hay que siempre, si no crees en extraterrestres, la gente que no cree en extraterrestres, ok, Está bien. ya saben, ya son científicos y ya saben que no existen. Ajá. No, siempre hay que tener un pequeño de curiosidad. Sí, exactamente. ¿No? Si no vas a ser aburrido y amargado el resto de tu vida. Sí. Entonces, Sin ofender. Claro, y si te sientes ofendido, pues ni modo, Ni modo. pues lo que es. Ajá. Es lo que es. Lo que es. Y pues siempre hay que tener esa puerta abierta para cuando muramos y seamos testigos de nuestra misma reencarnación, recemos a jalarle las patas a esos que nos tomaron por locos. Ándale, sí. Yo voy a Ok. regresar y voy a decirle a toda esa gente que sí es verdad. Me voy a acordar. Exacto. Sí, ándale. En ciertas razas la creencia en la reencarnación juega un importante rol social. En el siglo XIX numerosos países europeos se sintieron atraídos por estas doctrinas referidas en los textos ocultistas. Es el espiritista Allan Kardec quien lanza el movimiento de 1857, utilizando la reencarnación como fundamento de su religión universal. En los años de 1930, la inglesa Joan Grant publica numerosas obras sobre sus vidas anteriores. Ella recuerda ser la hija de un faraón, haber vivido en Grecia de Alejandro, en la Inglaterra medieval y en Italia durante el Renacimiento. Oh, ok. Entonces ella tal vez de alguna manera tuvo Pudo esos recuerdos comunicarse, pudo... o tuvo recuerdos Ajá. de todas sus vidas. O nada más estaba escribiendo historias para ganar dinero. Correcto, sí. Algunas de sus declaraciones son sorprendentes, pero
los destinos excepcionales que ella se atribuye en cada reencarnación contribuyen a hacer dudar de su sinceridad. Ok. Entonces la gente como que tenía sus Sus dudas de ella. Ajá. En creencias orientales sigue siendo en Asia donde el principio de la reencarnación está más expandido. Sí, es más común por Ujú. el tipo de religión que Sí. hay. En Asia, en China, Tibet, Mongolia, Japón, Indonesia, todo eso. Sí. El caso más conocido es el del Dalai Lama, que era un guía espiritual de los tibetanos. Ajá. Cada Dalai Lama es la reencarnación de su predecesor. Es difícil obtener cifras exactas sobre el número de creyentes, sobre todo por el ateísmo oficial de China, que oculta un gran número de fieles, pero se puede decir que hoy más de 1.000 millones de personas pertenecen a alguna religión que admite la reencarnación. Ujú. Y ahora, para finalizar mi sección, pues no hay que preocuparse de la vida pasada o de la vida futura, solo hay que ocuparse de la vida presente, de ser felices, de afrontar ese gran reto que se nos ha propuesto y superarlo. Si no lo vencemos, estoy seguro que el universo nos pondrá el mismo reto en la vida siguiente hasta que hayamos aprendido lo que nos toca aprender. Ujú. Ahora que saben un poco más de la reencarnación y de la vida después de la muerte, pero tal vez sigues teniendo tus dudas sobre la existencia, quizás estos relatos que a continuación Jessie te contará, Hola. o sigues aquí, Oh, sigo aquí. tal vez los hagan cambiar de opinión. Exactamente. Entonces, adelante. Muchas gracias. Claro que sí. Estas historias, la verdad, cuando estabas diciendo tu información, me quedé como que todas estas historias tienen estas características. ¿Oh, sí? Como que se estaba reconociendo lo que estaba Ajá. leyendo. Interesante. Interesante. Entonces, la primera historia es de Gus Ortega, en Colorado, Estados Unidos. Gus Ortega afirma haber existido en otra vida como su propio abuelo. Órale. Ujú. Empezó a hablar del tema cuando apenas tenía 18 meses. Tenía ¿Año y medio? año y medio. Y empezó a hablar de Y empezó a hablar de su abuelo. cosas de su abuelo que Ajá, obviamente no que conocería. él era su abuelo Órale. en su vida pasada. Ok. Se trata de uno de los casos más convincentes de reencarnación Ajá. que está siendo investigado por Jim Tucker. Jim Tucker es un profesor psiquiatra en la Universidad de Virginia Ok. que se dedica a estos casos, que es como su pasión. Ajá. Ok. El pequeño afirma ser su abuelo, Augie, que murió en 1993 debido a un accidente cerebrovascular. ¿Un derrame? Un derrame y sí, un derrame, Ok. básicamente. Con 1 año y medio, Gus se dirigió a su padre mientras le cambiaba el pañal diciéndole, cuando tenía tu edad, a mí me tocaba cambiarle el pañal. Órale. Ajá. Entonces su papá le estaba cambiando el pañal a Gus, y Gus le dijo a su papá, yo te cambiaba el pañal a ti. Ok. Wow. Ok. Cierto día, su padre llevó fotos antiguas a la casa y se las mostró a Gus. Lo que sucedió a continuación fue algo verdaderamente extraordinario. Su hijo apuntó a una de las personas retratadas en las fotografías y dijo, oh, ese soy yo. ¿Cómo podría saber eso el niño? ¿Cómo? No hay manera. No, él ¿Por qué? nunca conoció a su abuelo porque No. su abuelo murió antes de que él Hace mucho tiempo. naciera. Ahí es un ejemplo Ajá. de la reencarnación. De la reencarnación, de que él vio a esa persona por primera vez, a su abuelo, y dijo, ese soy yo. Y Gus recordó episodios de la vida de su abuelo que su padre apenas guardaba en su memoria. Entonces, Wow. Gus podía recalcar o decir historias de su abuelo que su padre apenas si se acordaba de ellas. Imagínate cómo se habrá sentido el papá. Ajá, de que es Como que- mi papá otra vez. Ajá, papi. ¿Papá? ¿Papijo? ¿Papijo? Exactamente. Qué raro, ¿no? Sí, es muy impresionante eso. Y para que un psiquiatra de una universidad vaya y estudie este caso, ya es un poco más oficial de que algo estaba pasando. Sí, claro. Que no es nomás una... No nada más es alguien diciendo, oh, yo tuve otras vidas. Ajá. Es más. Ahora, esa estuvo muy buena. Ujú. La siguiente es de Ian
Hagdorn en Florida, Estados Unidos. Ian, un niño de 6 años residente en Pensacola, hijo de María Hagdorn, afirma haber sido un policía de Nueva York que murió de un disparo. Sus recuerdos le indican que cierta noche entró a una tienda donde había delincuentes que lo asesinaron de un tiro. Ese policía supuestamente era el padre de su madre. O sea, otro niño reencarnado, otro abuelo reencarnado en su nieto. Ajá. Ok. Ajá. Entonces, ¿y él era policía? Ajá, el policía dice que entró a una tienda, habían delincuentes y pues hubo un tiroteo y le mataron de un balazo. Ok. Órale. Ian sufre de una extraña enfermedad del corazón, de tal forma que cuando se esfuerza más, sufre de un desmayo. Ok. Antes de los 4 años ya había pasado por 6 cirugías debido a que su arteria pulmonar presentaba defectos, provocando que su corazón no se desarrolle del lado izquierdo. Y que es tal vez donde le dieron el disparo a su abuelo. María relata que su padre estaba en servicio como policía y cuando entró a un Radio Shack, que ahí fue donde lo mataron. Un Radio Shack. Ajá. Sospechó que algo andaba mal. 2 hombres sacaron una ametralladora y le apuntaron hacia el gerente. La reacción del padre de María fue indicarles: arrojen las armas, es la policía, y alguien le disparó. En la autopsia, la causa de muerte fue una arteria pulmonar rota por causa del tiro, la misma arteria que hace sufrir a Ian en la actualidad. Wow, eso es muy raro. Sí. Pero es otro ejemplo de la reencarnación. Exactamente. Entonces no hay que descartar esa posibilidad. Porque... Entonces también hay posibilidad de que las heridas que tuviste en tu vida pasada se reencarnan contigo también o tienen efectos. A lo mejor fue tan traumático todo ese impacto de la bala que la misma alma lo sintió también. Quedó impregnada en el alma. Ajá. ¿Coincidencia? A lo mejor. O sí, reencarnó. Reencarnó. Exactamente, no sé. Ay, me gusta. Está muy interesante eso. Sí. Dilukshi Nasanka, ella nació en Sri Lanka. Okay. Ella habló de una vida pasada durante 3 años, donde insistía y repetía la misma historia sin parar. Sorprendió a sus padres cuando les reveló que no era su hija, que tenía padres en otro lugar y que murió en un lugar cerca de Dambulla, un sitio 6 horas de viaje donde ellos vivían, donde había un río al que cayó desde un puente mientras cruzaba. Okay. Entonces ella decía que esta no es mi familia, mi familia está en otro lugar y yo me acuerdo haber muerto que me cayó un río. Okay. Para la familia de Nisanka, esto resultó ser muy doloroso y es que siempre hablaba de esto. Quedaba claro que Nisanka no se sentía parte de la familia. Comenzó a hablar de su otra vida en la escuela Montessori, que su templo se encontraba en otro lugar. Cuando comíamos o íbamos a dormir, ella hablaba de su otra vida. Me sentí muy mal, ella solo hablaba de su otra familia. Un periodista escuchó la historia y su caso fue publicado en el periódico. Entonces esto es lo que relataba la familia. Que ella siempre hablaba de su otra familia, que no se sentía parte de esta. Y pues les dolía a ellos porque pues es su hija. Pues sí, ¿y cómo sabía? ¿Cómo? O sea, la niña no hay... Tan específico. Exacto, o sea, puede que tal vez, tengo un amiguito, o me gusta acá en un lugar, pero ser tan específico y en qué ciudad. Sí. O sea, no. Y ser tan específico que cómo muriste. Ajá. Fíjate como no. ¿Qué está pasando? Pronto la familia recibió una carta de un señor de nombre Ranatunga, quien reconoció la historia de Dilukshi como la de su hija muerta. Órale. Los Nisanka hicieron un viaje de 6 horas hasta Dambulla para encontrarse con esta familia. En el camino, Dilukshi reconoció el lugar y guió al automovilista hasta la casa donde moraba su antigua familia. Ajá. Fue un encuentro verdaderamente emocionante y Dilukshi parecía mucho más a gusto con esta familia. Órale, qué loco. Ya sé. Shiromi, la hija de Ranatunga, tenía 6 años cuando murió ahogada al caer de un puente. De las 20 declaraciones ofrecidas por Dilukshi, 2 encajaban a la perfección y eran bastante específicas. O sea, declaraciones de
su vida cuando ella estaba con ellos. Ajá, tal vez le preguntaron cosas que nomás su hija Nada más su hija podía saber. Y las contestó. Sí. O sea, le hicieron como 20 de las declaraciones, 12 encajaron perfecto. Ahí está. ¿Qué más quieres saber? Ajá. No hay dudas. No hay dudas. Entonces te quedas... Mientras más reía... Mientras más me estaba riendo. No, mientras más leía estas historias me quedaba como que... estos casos siguen siendo muy específicos. Ajá. Y te quedas como que, pues, ¿cómo lo puedes negar? Correcto. El cuarto es de Cameron Macaulay, es de Escocia. Entonces Cameron disfrutaba mucho de hacer dibujos. Uno de sus favoritos era de una casa con una sola planta, de fachada blanca y localizada en una bahía. Cuando su madre le preguntó qué era aquella casa, el niño respondió que era su casa, que vivía ahí con su antigua madre en una región situada en Barra, una isla de Escocia, a una distancia aproximada de 260 kilómetros de su residencia actual. Entonces, muy cerca. Sí. En un principio, la familia trató estas narraciones como parte de la imaginación infantil del niño. Entonces, sí, cuando tu hijo empieza a decir esas cosas, te quedas como que es un niño, tiene una imaginación muy grande. Ajá. Sin embargo, llegó el momento en el que el pequeño Cameron empezó a presentar señales de tristeza y sufrimiento, reclamando por estar separado de su familia de Barra. Ok. Entonces, el niño empezó a caer en depresión. Porque extrañaba a su familia. Porque extrañaba a su familia. No demoró mucho tiempo para que un equipo de investigadores, entre ellos se encontraba Jim Tucker, el que ya habíamos hablado de él. Estos investigadores hicieron una invitación al niño para ir a Barra para conocer su antiguo hogar. Cuando localizaron la Casa Blanca en la bahía, se dirigieron inmediatamente al lugar, pero sin decirle nada a Cameron. Cuando llegó a la casa, Cameron la reconoció al instante, pero algo cambió en su expresión. Parecía triste mientras recorría la casa, como si sintiera la falta de alguna cosa. Tal vez esperaba, al entrar a su casa, a su madre. Que su madre estuviera ahí para recibirlo. Exactamente como él la recordaba. Parecía conocer todos los detalles y no demoró en señalar los 3 baños que había mencionado a su profesora. ¿Cuántos años tenía? ¿No decía? No dice. Pero era un niño chico, un niño chiquito. Un niñito. Sí, no creo que más de 8 años. No, ajá, o sea, ¿cómo puedes saber, no? ¿Cómo puede saber el niño todo esto de una casa en un lugar remoto, una isla que nunca había ido él? Vale. Para la familia de Cameron, el viaje a Barra significó un verdadero alivio, porque pudieron tener respuestas a todas sus preguntas de cómo el niño... Sí, todas las dudas que tenían, de que cómo sabes todo esto. Exactamente. Nadie más volvió a desconfiar de que Cameron estuviera inventando cosas y el niño se volvió más tranquilo, no sintió más la tristeza que tanto aborrecía. Entonces le ayudó mucho también al niño porque realmente estaba deprimido el niño. Sí, su alma extrañaba mucho su vida Le dolía pasada. eso, sí. Tanto tu impresión de tu vida pasada de que... Que tienes que ir otra vez a regresar ahí a ese lugar. Exactamente. Y quién sabe si fue exactamente la vida anterior o muchas vidas antes. Hay veces lo que leí es de que cuando, por ejemplo, yo muero, pero estoy muy apegado a mi entorno, a mi lugar, cuando muero mi alma no trasciende, pero trata de reencarnar alrededor de mío. Ajá. Puede ser en otro bebé, en el vecino, el bebé del vecino, en un perro. En tu mismo nieto. En tu mismo nieto. Entonces, tal vez el alma del que tenía el niño era muy apegado a su madre. Ajá, exactamente. A su entorno, a su comunidad. Entonces reencarnó cerca, o sea, 260 kilómetros. Pues, no es cerca, pero no es al otro lado del mundo. Correcto. La quinta historia es James Leninger, también en Estados Unidos. James era un niño al que le gustaba jugar únicamente con una cosa: aviones, y solamente aviones. Era su obsesión, aviones. Cuando cumplió 2 años, todo cambió. El niño comenzó a tener horribles pesadillas relacionadas con la aviación de guerra. Su madre solía despertarlo mientras gritaba cosas como: avión en llamas, el hombre no logra salir. Órale.
Ajá. Era un piloto en su vida pasada. Bueno, ¿sí? No sé. ¿De la guerra? De la guerra. Las pesadillas no cesaban y sus padres acudieron a la terapeuta Carol Bauman, dedicada al estudio de la reencarnación, quien trataba en el caso y logró traer a la memoria del niño diversos recuerdos. ¿Dijiste psiquiatra? ¿O Terapeuta. terapeuta de la Sí. reencarnación? Sí. ¿Existe? Sí, pues Órale. aquí me dice que sí. Qué loco. Ya sé. Pues el mismo psiquiatra de la Universidad de Virginia, el Jim Tucker, él también Ajá, sí, o sea, se dedican a eso, como que tanto ha llegado hasta la ciencia de esa... que hasta existe una carrera de eso. Ajá. Del O aunque sea estudio. una práctica. Una práctica. Wow. Está medio... Eso estaría chido acá estudio. Ándale. Regresa a la universidad para que... ¿Por qué vas a estudiar la reencarnación? La reencarnación. Él detalló que era un piloto de caza y que su avión, un Corsair, que siempre solía tener los neumáticos desinflados, había sido impactado en el motor derecho por los japoneses en Iwo Jima. O sea, ¿cómo un niño está diciendo todas esas cosas? James también llegó a decirle a su padre que había despegado de un avión llamado Natoma y que había volado algunas veces con alguien llamado Jack Larson. Ok. Luego de la investigación, Bruce, el padre de James, descubrió que el Natoma y Jack Larson en realidad existían. El Bahía Natoma era un pequeño portaaviones en el Pacífico y Larson vivía en Arkansas, Órale. o sea, Estados Unidos. Sí existía. Sí existía lo que estaba diciendo el niño. Su padre se obsesionó y descubrió que el único piloto de la escuadra habitado en Iwo Jima se llamaba James M. Houston Jr. y tenía 21 años, murió el 3 de marzo de 1945. En la Segunda Guerra Mundial. Ajá, exactamente. Entonces empezó a creer que su hijo era la reencarnación de Houston y que había regresado porque tenía algo que terminar. Un alma vieja. Un alma vieja. La pareja Leininger decidió escribir una carta para la hermana de Houston llamada Anne Barron, contándole la historia del pequeño, y ella confirmó que todo lo que decía el niño era real. Ujú. Entonces tienen razón el budismo de que tienes no solo una, ni dos, ni tres, tienes 7 veces Sí, la oportunidad de mejorar de mejorar tu vida. la vida pasada. Y regresas porque todavía te falta algo. Tienes todavía un pendiente. Tienes un pendiente, Y exactamente. hasta que no cumplas el pendiente, no cumplas tu misión, es cuando ya puedes trascender. Sí, exactamente. Y no sé si es pura casualidad, pero los dos eran James. Oh. James Leininger y James Houston. Mm. Entonces, ¿coincidencia El o universo se alineó? alineó todos los planetas y las estrellas para que sucediera así. Ujú, exactamente. Pero sí, esas son las historias que yo pude encontrar que sentí que sí tenían un tipo de verdad en ellas. Ajá, sí. La que más me gustó creo que fue... Ay, no sé, todas. Yo- La del niño de Escocia. Ajá, sí. ¿Cuál era esa? La del niño que hablaba de su casa en la bahía, Oh, sí. una fachada blanca. Yo leí una donde una muchacha tuvo... Ok. El padrastro de una muchacha murió hace tiempo Ok. y eran muy apegados, o sea, se querían mucho, el padrastro quería mucho a la mujer, a la muchacha, Ujú. y después de que falleció su padrastro, ella tuvo una bebé. Ok. Ella, su bebé era bonita y todo, y ya mientras crecía, a la bebé le salió como un lunarcito en su mano izquierda, aquí, en la Ajá. palma, Sí. el mismo que tiene su padrastro. Oh, ok. Entonces, ¿cómo pudo no Ser hay tan perfecto el lugar sí, donde salió el no hay lunar. manera que lo haya heredado el lunar porque era su padrastro, no tenía No tenía sangre. no tenía sangre ni genes Sí. para pasárselo. Entonces llegó a la conclusión que era su padrastro, Ujú. O una señal de su o padrastro. una señal de su De que- padrastro, o una reencarnación de su padrastro. Ajá. Esa historia me acuerdo muy, muy bien y se me hizo muy, muy interesante. Sí. Porque ¿cómo explicas eso? No, es que no se puede explicar. ¿No? Como estas historias que leí, no,
¿cómo explicas? Sí, Son niños. Te quedas así como que pensando y dices, ¿cómo? Y siempre son niños los que tienen... Sí, porque son más sensibles. Están más recientes. Son yo más creo. inocentes, Ajá. ¿no crees? Sí, más inocentes, más sensibles. ¿O es más reciente la O es reencarnación? más reciente la reencarnación. No sé, Correcto. pero me impresionaron estos niños. Sí, la verdad sí. ¿Y ya acabaste tus historias y todo? Sí, Y muy simple. estuvo Muy interesante. lleno de mucha información. este Espero tema. que nos hayan entendido todo y que si tienen preguntas, pues pregúntenos en thedisconnectedpod@gmail.com. Ujú. O por Instagram, Facebook. Instagram, Facebook. Instagram y Facebook. Sí, Twitter estamos ahí, pero no. Estamos, pero no estamos ahí. Sí, pero Instagram y Facebook sí estamos más activos. Sí. Y estamos ya disponibles en YouTube, en audio. Así que Ujú. búsquenos como The Disconnected Podcast with Ángel and Jesse en Ujú. YouTube. Suscríbanse, pónganle like al video y pues compártenlo en redes sociales. Síganle a sus familias, a sus amigos que lo escuchen, que es un programa muy bueno. Ajá. Que aprenden muchas cosas nuevas. Correcto, sí. Y también pues vamos a poner todo en los comentarios, en las notas del episodio, Ajá. para que lo recuerden. En Spotify los pueden escuchar, en Apple Podcast, En todo donde encuentres un podcast, ahí estamos. donde sea que escuches tus podcasts, ahí vamos a estar. Ujú. Entonces, les agradecemos si llegaron hasta el último, hasta el minuto, hasta 1 hora, 8 minutos O más. o más. Después de editarlo. Sí, ándale. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Como siempre, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes otra semana. Y recuerden, la próxima semana, este es el episodio, ¿qué? ¿19? Creo que sí. No, ¿sí? No, sí. sí, Este sí. es el episodio 19. Ok. Entonces, la próxima semana, bueno, en 2 semanas, no, la próxima semana, Sí, la próxima semana. vamos a lanzar el conjuro En español. en español para celebrar nuestro episodio número 20. Ujú. Entonces, quédense atentos para ese episodio, que lo vamos a hacer bueno, Sí, va a ser un episodio muy especial. muy especial de suspenso. Vamos a ponerle musiquita de terror. Lo vamos a hacer en la noche para que nos dé más miedo. Oye, estaría súper bien eso. Sí, ¿eh? En la noche. Ok. Ok. Estaría bien, ¿eh? En una biblioteca. Nos van a correr. A oscuras. Ok, pues muchas gracias. Cuídense mucho. Que tengan suertecita en todas sus cosas, proyectos, en lo que sea. Que les vaya muy bien. Les deseamos lo mejor. Besitos. Besitos. Han escuchado el Disconnected Podcast. Yo soy Ángel. Y yo soy Jessie. Que tengan muy lindo día, familia. Bye bye. Adiós.